Bien, como les decimos, es momento de tratar cuestiones que tienen que ver con la economía. Esto ocurre cuando suena esta sintonía, también cuando acceden a este canal de televisión. Bueno, ¿saben ustedes lo que es el sesgo de descuento hiperbólico? Bueno, pues no tiene nada que ver con la salud, al revés, más bien tiene que ver con la economía. De esta cuestión y alguna más que tiene que ver precisamente pues, con pequeñas acciones para ahorrar un poquito en nuestro bolsillo, queremos hablar hoy con nuestro economista de cabecera, Javier Martínez. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, feliz año. Bueno, que a mí me llamó la atención y dije automáticamente esta palabra, sesgo de descuento hiperbólico, que no sé, ¿no? Que no sé muy bien si es una cuestión sanitaria, si es un tipo de, no sé, indicador o al revés, ¿no? Tiene que ver con la economía. Y automáticamente, bueno, pues me decías que sí, que era una realidad y que es lo que no nos deja ahorrar, o al menos lo que intenta que no ahorremos. ¿Qué es? El sesgo hiperbólico es uno de los sesgos del comportamiento del consumidor que más hacemos uso. Iba a decir que más utilizamos, pero no se utiliza. Que más hacemos uso, en muchos casos negativamente. ¿Qué significa sesgo hiperbólico? Obviamente, pues sesgo de la exageración. De la exageración sin contenido, o sea, sin necesidad. Y yo creo que la manera más fácil de explicarlo, y que lo verán todos nuestros espectadores, es con las rebajas. ¿Qué pasa en las rebajas? Pues que vemos precios realmente interesantes de productos que en algunos casos ni siquiera nos hacen falta y en otros, bueno, pues nos pueden hacer falta más o menos, o se parecen a otros que nos hacen falta, o creemos que nos pueden encajar en los que habitualmente necesitamos. ¿Y cómo nos comportaríamos en una situación normal? Bueno, pues si necesitamos ese producto, lo compraríamos siempre y cuando el precio nos abarate la compra. Es decir, incluso puedo llegar a cambiar un producto por otro por esa situación de descuento, por esa rebaja. El sesgo hiperbólico lo que hace es que cuando veo una oferta de este tipo, pues me vuelvo loco y compro lo que sea necesario. Ya. Si yo creo que esto está muy barato, lo compro, aunque luego ni siquiera lo necesite o necesite la mitad, pero el precio en muchos casos me hace tomar actitudes que no tienen ningún sentido. Es exagerar mi comportamiento ante una rebaja. Yo creo que es... Siempre que entramos en esta temporada, nos gusta a aquellos que nos dedicamos a la economía recordar qué 4 ideas o qué 4 cosas hay que tener siempre en la cabeza, pues bien para... En general siempre, en muchos casos la excusa es la cuesta de enero o las rebajas, ¿vale? Y la excusa para contarlas puede ser la excusa de enero o las rebajas. Pero yo siempre matizo que no hace falta ni la cuesta de enero ni las rebajas, que son ciertos comportamientos que en determinadas situaciones sanitarias, etcétera, como tú decías antes, las podemos tener y en otras no. Y las rebajas es una de aquellas que nos nubla un poco nuestra organización. ¿Y qué es lo que suele pasar en rebajas? Pues que gastamos más de lo que pensábamos en productos que no necesitamos, incluso muchos más de los que no necesitamos. Y eso es el sesgo hiperbólico. Javier, todo esto está pensado, ¿no? Está llevado a cabo a través de teorías macro y microeconómicas, evidentemente, que nos llevan a todo esto. ¿Qué es lo que debemos de pensar? Bueno, ante ese impulso que realmente necesitas uno, pero te llevas 3, ¿no? Sí, yo creo que más que lo que está es muy analizado, que cuando tú ves algo que consideras que es un chollo, que es una ganga, pues vas a por ella. Y luego muchas veces llegas a casa y dices, pues ni me gusta, ni me vale, ni sí, o con uno me sobraba, ¿no? Eso, con uno me hubiera sobrado. Pero como ya que estaba el precio también, pues he decidido coger 27. ¿Y para qué quieres 27? Pues no lo sé. Entre otras cosas, hay ciertos productos que caducan, por lo tanto no tiene ningún sentido. Yo creo que evitarlos es importante y muy sencillo. Siempre lo decimos y yo creo que todo el mundo lo piensa y es ¿qué
¿Las rebajas es un buen momento para comprar? Por supuesto que es un buen momento para comprar. ¿Para comprar qué? Aquellas cosas que quiero comprar y que necesito comprar. Es una premisa importante. ¿Por qué matizo esto? Porque antes de ir a unas rebajas, yo creo que una de las cosas más relevantes es saber qué es lo que voy a comprar o qué es lo que necesito. De hecho, hay una fórmula de ahorro que consiste en posponer la decisión de compra, simplemente en retrasarla, que es, sé que me voy a comprar un jersey, pero no salgo hoy, que es el primer día que se me ha ocurrido que necesito un jersey, sino salgo la semana que viene o 2 días después. ¿Por qué? Porque he tenido tiempo de meditar 2 cosas. Primero, si el jersey lo necesito. Y segundo, para qué lo necesito y por lo tanto voy a poder darle claro, el volumen de dinero justo que necesito gastar. Como ves, ¿cómo se evita el gastar en exceso, el hacer uso de estos o abuso de este tipo de sesgos, de este tipo de comportamientos? Bueno, pues tan sencillo como saber a qué es lo que voy a comprar. No quiero decir con esto que nos salgamos a comprar un jersey y por el camino encuentre unos zapatos que me parecen interesantes, que el precio me parece interesante y que por lo tanto los voy a adquirir. No digo que no lo hagamos así, pero digo que no salgamos de rebajas, porque, o si salimos de rebajas, que sepamos que el riesgo a gastar mucho más de la cuenta y en aquellos productos que no tengo ni por qué necesitar, pues es muy grande. ¿Qué es lo que más, o tenemos algún indicador que nos lleve a conocer lo que más compramos a principios de año? No, cada año cambia. Como nos da, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, si vamos a medir una de las maneras más sencillas de ver en qué gastamos nuestro dinero es ver los datos del IPC, los datos del índice de precio del consumo. ¿Por qué? Porque ahí todos los años se hace el Instituto Nacional de Estadística hace una encuesta de presupuestos familiares, y digo de presupuestos porque yo creo que es lo más importante para ahorrar, hacer un presupuesto. Pues hay una encuesta de presupuestos familiares que elabora todos los años el Instituto Nacional de Estadística y que con esa encuesta se armoniza, se ordena a qué destinamos nuestro dinero las familias españolas y en qué porcentaje. Y si vemos eso, pues veríamos que el 22,6% lo destinamos, según este ejercicio 22, lo destinamos a comida. A comida, claro, y bebidas no alcohólicas, que es el concepto, es primera necesidad. Después nos iríamos a vivienda, que ahí ya estamos destinando a una familia española en torno al 13-14%. Sí, como me gusta siempre recordar, somos conscientes que el concepto de gasto en vivienda es solamente el gasto de mantenimiento de la vivienda, no el gasto de compra de la vivienda. La compra de la vivienda, a pesar de que es una pelea que siempre se plantea en el Banco Central Europeo, en Europa no se considera como gasto y por lo tanto no se tiene en cuenta para el cálculo del índice de precios al consumo, porque se considera que la compra de la vivienda es una inversión y no es un gasto. No así todos aquellos gastos que hacen necesarios para el mantenimiento de la vivienda. Pues el segundo concepto en estos gastos, el segundo concepto en los gastos de una familia española es vivienda. El tercero sería transporte, hoteles, bares y restaurantes. Por un lado, transporte nos gastamos mucho dinero, prácticamente un 12%, y bares, hoteles, restaurantes. Y después estaría el de ropa y calzado, que sería el quinto concepto, la quinta clase, el quinto cajón a donde destinamos el dinero los españoles. Como ves, lo que es muy difícil es saber prever en qué se van a gastar los ciudadanos pues este año en las rebajas, ¿no? Hay que prever, como bien dices, las rebajas. ¿Hasta cuándo duran? ¿Hay alguna nueva normativa? ¿Hay algo que tengamos que, en este caso, pensar? Afortunadamente las rebajas cada día están un poco más abiertas, sobre todo para el pequeño y mediano comercio. Hemos visto que aunque las rebajas han comenzado esta semana, pues ya había algunos comercios que ofrecían pues no rebajas, pero descuentos ya hace unos meses antes. Yo creo que esta capacidad, y sobre todo que la estamos viviendo en el pequeño comercio, para todos nosotros es muy importante, porque ellos sí que están a pie de calle, ellos no están en ningún despacho, en ninguna gran ciudad, sino que están en la calle y ven exactamente qué es lo que pasa todos los días por la puerta, y por lo tanto son capaces
y sobre todo mucho más flexibles de adaptar los precios a las necesidades que hay. Este principios de año hay que recordar que empezamos con menos dinero que otros años. Empezamos con menos dinero que otros años porque hemos gastado un 15% más en Navidades que otros años, aunque las cuentas no están definitivas, pero el último informe decía que íbamos a gastar alrededor de 740, 750 euros frente a poco más de 600 que gastamos el año pasado. Es cierto que el año pasado teníamos las Navidades a medio abrir y este año hemos tenido las Navidades abiertas del todo, y además que los precios no han subido el 6 y pico que dice que ha subido la inflación, o el 6,9 que dicen que ha subido la inflación subyacente. Los precios en muchos productos afectados por las rebajas han subido, pues en temas de alimentación de media un 15%, la leche ha subido prácticamente un 30%, y si nos vamos a ver el gasoil ha subido un 30%, la gasolina ha subido un 15%, es decir, que luego podemos ver que los precios han subido un montón. Por eso yo creo que esa capacidad que tiene el pequeño comercio de adaptarse rápidamente a las necesidades de ajustar sus precios a la realidad del mercado es importante. Bueno, decía, empezamos con menos dinero porque hemos gastado más, 700 y pico euros, un 15% más que otros años, y además arrancamos con una serie de inconvenientes. Hay que recordar que el Euribor hoy está al 3,30, por lo tanto los que renueven hipotecas con cargo con efecto de 12 meses anteriores, el Euribor ha subido pues prácticamente un 4%, por lo tanto esa hipoteca media les estará subiendo casi 300 euros y sin casi 300 euros al mes. Por lo tanto, el arranque va a ser con menos dinero porque hemos gastado menos, con menos dinero porque estamos pagando más de hipoteca, de cualquier préstamo, con menos dinero porque los combustibles y las energías están todavía caras, y con menos dinero porque en general todo ha subido. Una cuestión. ¿Podrías dejarnos, para terminar este espacio, varios consejos, 4 tips, unas recomendaciones para que enero sea más llevadero? Me encanta, me encanta, porque además no solo son... Me alegro que me dejes este hueco, porque yo siempre digo que no solamente es para el mes de enero, que esto lo podríamos empezar a hacer marzo. El mes de febrero, exacto, el de julio. Y el primero y más relevante y más importante y más sencillo, pero que yo creo que es el más efectivo, es preparar un presupuesto de gasto, un presupuesto personal. Los presupuestos generales del Estado, que todos los años los tienen que aprobar, del Estado, de las comunidades o del ayuntamiento, vemos que son muy importantes y en muchos casos no lo trasladamos a nuestra economía familiar. Y yo se lo digo hasta a mi hijo, que se acaba de independizar hace poco, y es importante saber cuánto ganas, pero esto normalmente lo sabemos al dedillo, cuando nos lo ingresan en el banco, lo sabemos al dedillo, pero muchas veces nos perdemos en cuánto gastas. ¿Por qué? En cuanto gastas. Porque tenemos muchos gastos que los hemos hecho en un determinado momento, que los hacemos frecuentes, que los hacemos periódicos, que los periodificamos y que no somos capaces y que se nos olvida muchas veces, o que con el tiempo podemos ver qué gastos son. Por eso yo digo que es muy importante hacer este presupuesto, sentarte, saber por dónde se ingresa y sobre todo a qué destinas el gasto, qué gastos son los que tienes todos los meses. Es la mejor manera de saber cuáles son gastos innecesarios y totalmente prescindibles. Y luego tendremos otros que efectivamente no podremos quitar. Pues tenemos que pagar la hipoteca, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el transporte en el que yo me muevo para ir a trabajar o para hacer cualquier cosa. Bueno, pues aquellos gastos que sean necesarios, negociémoslos, intentemos tirar de ellos a la baja. ¿Cómo? Transporte. Hay que recordar que este año las cercanías, media distancia y demás de trenes son gratis. Si podemos usarlos, usémoslos. En muchas ciudades el transporte urbano, interurbano va a estar subvencionado hasta el 50%. Si hemos de usar transporte, si cabe la posibilidad, usémoslo. Si no cabe la posibilidad, pero podemos ir andando, vayamos andando. Si pagamos de luz, tenemos un contrato de luz, negociemos ese contrato de luz. Veamos que tenemos, y hay mucha gente que le pregunto, pero ¿tú estás en tarifa libre o no? Y hay gente que no lo sabe. Pues sentémonos un momento, un rato, un fin de semana,
y veamos ese factura de luz. Llamemos a nuestra compañía, preguntemos a 7 más si no cuesta nada. Con internet es muy sencillo. Si no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero al menos lo habremos intentado. Mi hipoteca, bueno, voy a sentarme con el banco. A lo mejor tengo un poco de ahorro y me resulta más interesante amortizar la hipoteca porque me quitan mensualidad o no. O a lo mejor puedo cambiar de tipo fijo a variable o de variable a fijo o de banco a banco. O sea, es tan sencillo como hacer estos pequeños ejercicios que luego son muy, iba a decir muy rentables. Bueno, al menos sí que son muy apetecibles ver el resultado final con cosas que, como ves, pequeñas cosas. Las rebajas, tengamos cuidado, vayamos a las rebajas, pero compremos aquellas cosas que necesitamos. Pues lo vamos a dejar aquí de momento. Yo te espero la semana que viene y seguimos dando tips para ese ahorro y comentando también cuestiones económicas. Javier Martínez, gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Economía para Todos. Muchísimas gracias. Terminamos este espacio donde lo que hemos querido, sin duda, es traerles alguna que otra recomendación para que al final enero sea un poquito más accesible en el bolsillo.